Hay cosas que uno aprende en la guerra que nadie te enseña antes de ir. Te enseñan a disparar, a limpiar un fusil, a identificar al enemigo en la oscuridad. Te enseñan a sobrevivir, pero nadie te enseña a volver. Y eso es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Recuerdo el último amanecer que vi desde allí. Era un amanecer igual a todos los demás, frío, gris, con ese olor a tierra húmeda que ya se había metido dentro de mí para siempre. Mi compañero Tomás se acercó y me dijo, «Nos vamos mañana». 2 palabras. Nos vamos mañana. Llevábamos tanto tiempo esperando ese momento que cuando llegó no sentí nada, o sentí demasiado, y el cuerpo no supo cómo gestionarlo. Me quedé mirando el horizonte un buen rato y pensé en algo extraño. ¿Y ahora qué? Porque allí, en el frente, uno sabe exactamente qué tiene que hacer. Cada minuto tiene una orden, cada decisión tiene un propósito. Sobrevivir, proteger al de al lado, no dormirte. En el turno de guardia, pero en casa, no hay órdenes. Y eso me daba más miedo que cualquier trinchera. El viaje duró 3 días. Tren, camión, otro tren. Me senté junto a la ventana y miraba los campos pasar. Había vacas pastando, niños jugando junto a una vía, un hombre mayor arreglando el tejado de su casa. El mundo había seguido girando. Eso suena obvio, ya lo sé. Pero cuando llevas meses en un lugar donde el tiempo se mide en bajas y en ofensivas, ver vacas pastando en paz te rompe algo por dentro de una manera buena y de una manera que duele. Mis manos no dejaban de moverse. Las ponía en las rodillas, las cruzaba, las metía en los bolsillos. Un soldado que viajaba conmigo me miró y me dijo, «Yo también lo noto». Es como si el cuerpo no supiera estar quieto. Y tenía razón, nos habían entrenado para la alerta constante, para el peligro. Y ahora que el peligro había pasado, el cuerpo seguía buscándolo. Ese era el problema. La guerra no termina cuando firman los papeles. La guerra termina mucho más tarde. Oh, no termina del todo. Llegué a mi pueblo un martes por la mañana. Había niebla. De esa niebla baja que se queda pegada al suelo, que hace que todo parezca un sueño. Mientras el tren frenaba, me levanté del asiento y me coloqué la gorra, y en ese momento me di cuenta de que llevaba más de 1 año sin pensar en mi aspecto. En el frente no te miras al espejo, no hay espejos, solo hay caras cansadas y ojos que han visto demasiado. Bajé al andén y allí estaba ella, mi mujer, con el abrigo azul que le había regalado antes de marcharme, con el pelo recogido, con las manos juntas delante de ella, nerviosa, buscándome entre los soldados que bajaban del tren. Y cuando me vio, primero no reaccionó. Se quedó paralizada 1 segundo. Creo que yo también. Luego corrió. No dijo mi nombre, no dijo nada. Solo corrió y me abrazó
y yo sentí su cara contra mi cuello, y ella lloraba, y yo no podía llorar. Quería, Dios, cuánto quería, pero los ojos se me quedaron secos como si hubieran olvidado cómo hacerlo. La abracé fuerte, muy fuerte, y pensé, esto es real, esto es real. Estoy aquí. La casa olía igual. Eso fue lo primero que noté al entrar. Ese olor tan particular que tienen las casas propias y que uno ni sabe describir. Madera y algo de jabón y el pan de la mañana. Me detuve en la entrada y cerré los ojos un momento. Mi mujer me miraba desde la cocina. Mis hijos, el mayor, tendría ya 8 años. Se habían quedado quietos en el pasillo, mirándome como se mira a un desconocido. Y eso me dolió más de lo que esperaba. Mi hijo mayor se llamaba Pedro. Pedro me miró y no se movió. Los niños, a esa edad, notan todo. Notan cuando un adulto no es del todo el que debería ser. Me agaché hasta su altura y le dije, «Hola, campeón». Él dudó y luego me abrazó, despacio, como comprobando que era real. Eso sí me hizo llorar. Por fin, las noches eran lo peor. Mi mujer lo entendió antes que yo. Ella se despertaba a veces y me encontraba sentado en la silla de la cocina, en la oscuridad, con una taza de café frío en las manos. No tenía pesadillas, exactamente. Era más bien que no podía dormir del todo, como si una parte de mí seguía de guardia, seguía escuchando. Ella nunca me preguntó qué te pasa. No de esa manera. En vez de eso, se levantaba, encendía la luz pequeña del pasillo, no la grande. Eso lo aprendió sola, y se sentaba conmigo. A veces hablábamos, a veces no. Una noche me dijo algo que llevo conmigo desde entonces. Me dijo, «No tienes que contarme nada que no quieras, pero tampoco tienes que cargar solo con ello». Y yo asentí, y ella me cogió la mano, y nos quedamos así, en silencio, hasta que empezó a clarear. Eso fue lo que me salvó, no las palabras, el silencio compartido. Hubo cosas pequeñas que me costaron mucho más de lo que cualquiera esperaría. Ir al mercado, por ejemplo. El ruido, la gente moviéndose en todas direcciones, los colores de los puestos, la señora que gritaba el precio de las naranjas. La primera vez que fui, a los 3 días de llegar, tuve que salir. Me quedé en la calle, apoyado en la pared, respirando. Mi mujer salió detrás de mí y no dijo nada. Me puso una mano en la espalda y esperó. Oh, las comidas familiares. Mi suegra había organizado una cena para recibirme toda la familia. Todos queriendo hablar conmigo, queriendo saber, queriendo celebrar que estaba vivo, y yo quería estar contento. Lo juro, quería ser el hombre que habían esperado, pero me sentía fuera de sitio, como si observara la escena desde fuera de un cristal. Mi cuñado me preguntó, «¿Y cómo fue? Cuéntanos algo». Y yo no supe qué decir. «¿Cómo explicas eso?
¿Cómo le explicas a alguien que comía en esa misma mesa lo que son 3 días sin dormir, esperando un ataque que no llega? El peso de perder a alguien que conocías desde la infancia no se puede. Y entonces uno aprende a sonreír y a decir, bueno, ya estoy aquí. Pasaron semanas antes de que algo cambiara de verdad. Fue un domingo. Mi hijo Pedro me pidió que le enseñara a jugar al ajedrez. Me lo había pedido antes, y yo siempre encontraba una excusa. Ahora no. Luego, mañana, ese domingo, no pude decir que no. Nos sentamos en la mesa del comedor. Saqué el tablero y empecé a explicarle cómo se mueven las piezas. Pedro era muy serio aprendiendo. Fruncía el ceño igual que yo. Mi mujer nos miraba desde la cocina con una sonrisa que yo no veía desde hacía mucho tiempo. A mitad de la partida, Pedro me preguntó, sin levantar la vista del tablero, «Papá, ¿tenías miedo allí?» Me quedé callado un momento y luego le dije la verdad. Sí, todos los días. Él asintió, muy serio, como si eso le pareciera bien, como si la respuesta honesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Y entonces me miró y me dijo, yo también tenía miedo de que no volvieras. No supe qué decir. Le puse la mano en el hombro y él siguió mirando el tablero. Y yo pensé que ese niño era más valiente que yo. A partir de ese día, algo se abrió. No de golpe, poco a poco, como cuando el hielo empieza a romperse en primavera. Primero, una grieta, luego otra, luego el agua que corre libre. Han pasado muchos años desde aquel martes de niebla en el andén. Pedro ya tiene nietos. Mi mujer se fue hace 6 años y la sigo echando de menos cada mañana cuando me siento a desayunar solo. Pero si hay algo que aprendí de todo aquello, es esto. La guerra me llevó muchas cosas. La inocencia, el sueño fácil, algunos amigos que no merecían lo que les pasó, pero también me enseñó a valorar lo que uno da por hecho, el olor de una casa propia, el abrazo de alguien que te esperó, la pregunta honesta de un niño de 8 años. Hay gente que vuelve de la guerra y nunca termina de llegar del todo. Se quedan atrapados en algún punto del camino entre lo que fueron y lo que son. Yo tuve suerte. Tuve a alguien que me esperó en el andén con un abrigo azul y a un niño que no tuvo miedo de preguntarme si yo tenía miedo. Si estás escuchando esto y tienes a alguien esperándote en algún andén de tu vida, no te demores.